En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, el Señor nos anima a que hagamos vida sus palabras como signo del amor que le tenemos. Para eso necesitamos tener la paz que Jesús nos regala en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayudará a ello. Recordamos que este fin de semana celebramos la Pascua del Enfermo. La Iglesia manifiesta así la preocupación y atención a las personas que sufren por motivos de salud o de edad. Bienvenidos todos a esta celebración y como siempre comenzamos pidiendo perdón. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, se realizó para llegar a acuerdos en cuanto a la evangelización. A través del diálogo en el Espíritu se logró superar una cuestión que amenazaba la universalidad de la salvación. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue.
hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Terminamos la visión del Apocalipsis que hemos leído durante varias semanas. La descripción de la Nueva Jerusalén, otra forma de llamar al cielo, nos llena de alegría y esperanza. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al poniente, 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir:
Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor. Pues seguimos en Pascua, ya lo llevo repitiendo varias semanas, ¿verdad? Para que no se nos olvide, porque como los evangelios que leemos en estos días no nos hablan directamente de Jesús resucitado, pues tenemos el peligro de olvidarnos de que todavía estamos celebrando la resurrección del Señor. Y hoy de nuevo un evangelio en el que no aparece Jesús resucitado, sino que aparece una enseñanza de Jesús antes de la pasión, una enseñanza que se inserta dentro del marco de la última cena. Y una enseñanza que, como veíamos también las semanas anteriores, cobró pleno sentido después de la resurrección del Señor. Y así, Él ya se lo estaba manifestando, aunque los discípulos no acababan de comprender lo que estaba diciendo. De hecho, el Señor lo ha dicho así al final del Evangelio de hoy. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Después de la resurrección del Señor, los discípulos se acordarían de muchas de las palabras del Señor que habían aprendido y a las que no le encontraban sentido. En la resurrección, todo empezó a cambiar. Pero también les hizo falta algo más para acabar de comprender y de vivir, sobre todo, lo que el Señor les había enseñado. Le faltaba algo que Jesús también lo ha dicho en el Evangelio de hoy. Le faltaba algo que nosotros ya, y al ofrecernos la Iglesia esta semana, en la reflexión del Evangelio, nos pone en camino de la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que celebraremos dentro de 2 semanas. El Señor se ha dicho a sus discípulos: cuando yo me vaya, vendrá ese Espíritu que os hará comprender todo esto que os estoy diciendo y que vosotros ahora mismo no alcanzáis a saber de lo que os estoy hablando. Y es el Espíritu de Dios el que hará que las enseñanzas de Jesús en el corazón de los discípulos vayan madurando, vayan tomando sentido, los vaya configurando y de hecho les lleve a vivir de una determinada manera. Bien lo sabemos, en Pentecostés los discípulos comienzan la tarea misionera, ya dejan atrás todo lo anterior, toda posibilidad de volver a la antigua vida que tenían antes de conocer a Jesús. Pero fijaos, no ha sido la resurrección lo que los ha impulsado a eso, ni siquiera la ascensión, que la semana que viene celebraremos. Ha sido el recibir el Espíritu, el sentir el Espíritu dentro de ellos, lo que les ha hecho darse cuenta de que todo lo vivido con Jesús solamente tendría pleno sentido cuando ellos lo llevaran a la vida y lo compartieran con otros con la fuerza del Espíritu Santo. Es un proceso de maduración, si queréis. El Señor los llevó de la mano. Desde que los llamó, les fue enseñando, fue caminando con ellos, les fue diciendo lo que debían tener en cuenta, les fue adelantando cosas que ellos no comprendían, pero que en el futuro tendrían sentido. Pero llega un momento en que el Señor les dice: os tenéis que quedar solos, yo no puedo estar siempre a vuestro lado. Ahora sois vosotros los que tenéis que madurar todo eso para vivirlo. Y es también lo que la Iglesia quiere enseñarnos a nosotros. La fe comienza porque alguien nos toma de la mano, normalmente nuestros padres, nuestros abuelos, y después en la Iglesia, la catequesis, las catequistas, el sacerdote, y nos van enseñando y nos van dirigiendo al principio la vida de fe y la vida espiritual. Pero tiene que llegar un momento en la que la persona, con el Espíritu Santo, dé ese paso de maduración. No es que le hagan falta a los demás, siguen haciendo falta, pero no como maestros o personas que dirijan la vida espiritual, sino comunidad. Llega un momento en que uno tiene que dar el paso sin que nadie le diga lo que tiene que hacer en la vida de fe, en la vida espiritual. Sucede que muchas veces eso es difícil y la gente se rebela. ¿Os habéis pensado alguna vez por qué llega un momento en la vida de esos niños que venían a misa
de esos jóvenes que venían a la perseverancia, que desaparecen. Pues es ese momento vital en lo que uno se está planteando muchas cosas y en el que hay que dar un paso en la maduración en todos los niveles de la vida y también en la fe. Y quizá le falta los recursos, o la compañía, o la valentía, o la capacidad de descubrir que eso que ellos antes han aprendido se tiene que hacer realidad de una manera específica en su vida. Que cada uno de nosotros tenemos que responder conforme a nuestras circunstancias, nuestras capacidades y lo que el Señor quiere de nosotros. Pero que es necesario que maduremos en la vida de la fe para que nuestra vida religiosa no sea lo que otros nos dicen que tenemos que hacer, sino que nosotros lo descubramos con una conciencia bien formada, con un corazón predispuesto a vivir en unidad con los hermanos, con una vida entregada por los demás. Pero es ese Espíritu Santo que tenemos por el bautismo, cuyos dones nos dieron en la confirmación, el que nos ayuda a tener esa madurez en la fe, que nos hace descubrir caminos nuevos para nosotros y para los demás en nuestra vida con Cristo. Fijaos, hemos escuchado en la primera lectura cómo aquellos de Antioquía descubrieron caminos nuevos de vivir la fe, que entraban quizá un poco en contradicción con lo que se había vivido antes. Fue necesario ese diálogo, ese concilio, ese exponer cómo vivía la fe cada uno de ellos y decir, bueno, pues ambas posturas son correctas. Cada uno tiene que descubrir dónde sentirse mejor desde lo que el Señor le pide. Así también se nos pide a nosotros que, bueno, las formas de vivir la fe son múltiples hoy día dentro de la Iglesia. Y cada uno tendrá que descubrir dónde está a gusto, en qué grupo, en qué congregación, en qué parroquia se siente a gusto para vivir la fe con los hermanos. Y todo eso para que seamos felices, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Que en esa madurez que alcancemos espiritual seamos felices y hagamos felices a los demás. Que hagamos lo posible por adelantar esa Jerusalén celeste, ese cielo, esa gloria que el Señor nos tiene prometida y que en el libro de Apocalipsis nos describían. Para ello es necesario que seamos capaces de dar ese paso, que maduremos en la fe, que respondamos a lo que el Señor nos pide. Y para ello es necesario que dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestro corazón. La noticia de la Pascua es el eje central que recorre y unifica los artículos del credo. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Para que la Iglesia, que continúa siendo camino en la sinodalidad, esté atenta y sea dócil al aliento del Espíritu Santo que la conduce. Oremos. Para que todos los que trabajan por la paz y por un mundo mejor encuentren la fuerza en Cristo resucitado que nos alienta a trabajar sin desfallecer. Oremos. Para que los enfermos y todos los que cuidan sientan como Dios la acompaña en esos momentos de su vida. Oremos.
por los miembros de la pastoral de la salud de nuestra parroquia, para que mantengan su ilusión y compromiso con los enfermos. Oremos. Por la paz en Ucrania. Oremos. Para que todos nosotros, alimentados por la palabra de Dios, seamos levadura de paz, de diálogo y de reconciliación en nuestra sociedad. Oremos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que permanece con nosotros para siempre y hace suya nuestra plegaria. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Y en el pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad,
y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros te perdonamos a los nuestros pecados. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, santificado. Cordero de Dios, santificado. este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
No bajen del coro, por favor, subirán a dar la comunión. Si alguien quiere tomar la comunión en la boca, que vaya al fondo del templo y espera que yo llegue. El resto que queráis comulgar, permanecéis de pie en vuestros sitios y pasaremos los ministros distribuyendo la comunión. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza de alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Había escuchado que en la Pascua del Enfermo, recuerdo que en la parroquia hay un equipo de pastoral de la salud, visitan a los enfermos y a las personas mayores, rezan con ellos, les llevan la comunión. Si estáis interesados, conocéis a alguien que pueda interesar recibir la visita de los miembros de la pastoral de la salud, se lo comunicáis aquí a José Manuel, que los tomará. El miércoles a las 7:30, cuando termine la misa, tendremos una nueva sesión del sínodo, de las preguntas del sínodo, que haremos también por internet, como hemos hecho otras veces, a través de la página de Facebook. Nada más que tenéis que pulsar para entrar y allí estaremos un ratito hablando sobre el sínodo. Y recordad que el sábado 4 de junio, por la mañana, en la Asamblea Arciprestal, en Benalmádena, Costa. Allí iremos para presentar las conclusiones precisamente del sínodo en nuestro arciprestazgo. Así que animaos y apuntaros también para ese momento especial que va a haber a final de curso en nuestro arciprestazgo. Sábado 4 de junio por la mañana. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia. Quiamque meruisti portare, alleluia. Resurrexit secundixi, alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia. Gaudere letare Virgo Maria, alleluia. Alleluia.